Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche y por supuesto que es un gusto iniciar la semana con todos ustedes. Le invitamos a que se quede, como siempre, en los próximos minutos, la información detallada de lo que sucede en Yucatán. Patricia Espinosa nos acompaña informando en lengua de señas mexicana. Por supuesto que también es un gusto iniciar esta semana en esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre es un gusto estar contigo, por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos van acompañando en este su espacio, en su noticiero Tele Yucatán Te Informa. Y no solo estamos iniciando una semana más, también estamos iniciando un mes más. Ya estamos en el mes de julio, ya casi nos estamos acercando a terminar el año. Nos faltan quizá unos meses, pero qué rápido va pasando. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y hoy se llevó a cabo la presentación de un proyecto, de una iniciativa Yucatán Seguro, la cual fue encabezada por el gobernador Mauricio Vila Dosal, en su principal discurso, en donde destacó la importante inversión que se desarrollará en este esquema. Se precisó que este es un proyecto que se ha gestionado a lo largo de varios meses para continuar con los índices tan elevados de seguridad presentes en nuestro estado. El gobernador Mauricio Vila Dosal presentó la iniciativa Yucatán Seguro, a través de la cual se invertirán 2.500 millones de pesos para mantener la seguridad en el estado. Y este proyecto de Yucatán Seguro lo que está tomando en cuenta son videovigilancia urbana, más de 3.500 cámaras, más de 1.000 cámaras vecinales, arcos carreteros, aerovigilancia, videovigilancia vecinal, botones de pánico, una nueva central tecnológica de mando, migrar de una tecnología C4, que es la que hoy contamos, a una C5I, que tiene mucho mayores capacidades. Agregó que se adquirirán 6 drones y un avión para aerovigilancia. Esto nos va a permitir no solamente cuidar a nuestros pescadores, sino también vigilar lo que está pasando en muchos ranchos de Yucatán, especialmente en el oriente, en el sur del estado, donde de repente alguien nos dicen, llegan las alarmas allí en Valladolid, en Suquilá, dicen, oye, es que llegó gente muy extraña, compró un rancho y no sabemos qué están haciendo adentro. Asimismo, se contará con un sistema de semáforos inteligentes y se colocarán 50 botones de pánico. Estos botones de pánico, ¿cómo funcionan? Tú aprietas el botón de pánico y te contesta un operador del 911. Entonces, esto lo vamos a poner en el centro histórico de la ciudad de Mérida, lo vamos a estar poniendo también en las plazas comerciales, en los lugares donde se aglutinan las mayores cantidades de gente, las estaciones de camiones, etcétera. Entonces, aquí se puede dar hasta asistencia vía el botón de pánico, no solamente para temas de seguridad, sino para una persona que sufra un infarto, para un atropellamiento. Vila Dosal dijo que el desafío de mantener la seguridad en el estado es un trabajo de todos los días. La seguridad de mañana no está garantizada y por eso es nuestro deber adelantarnos en el presente para asegurar el futuro de nuestro estado. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Y fíjese, la tecnología en materia de seguridad ayuda a prevenir, a perseguir y también, por supuesto, a detener al delincuente. En Yucatán están implementando estas nuevas herramientas tecnológicas. Con la estrategia Yucatán Seguro, la Policía Estatal seguirá trabajando para fortalecer la seguridad en el estado, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saiden Ojeda. Para lograrlo, es necesario la ampliación y modernización de recursos tecnológicos, hoy en día indispensables para la prevención y persecución del delito, la prevención de accidentes y mejora en los tiempos de respuesta a las emergencias y para hacer más ágil y segura la movilidad vial. La tecnología aplicada por medio de la videovigilancia es fundamental en la resolución de los delitos. Sin menospreciar el trabajo de las policías de la investigación, han logrado, de los 10 casos más importantes, solucionar 7 de cada 10 casos. Los arcos carreteros, lectores de matrículas, que se duplicarán con la estrategia, son fundamentales para conocer qué vehículos entran y salen de la entidad. Se adquirirán 4 embarcaciones interceptoras para la policía costera, para garantizar la seguridad en los 378 kilómetros del litoral, que abarcan 12 puertos marítimos. En la presentación de la iniciativa Yucatán Seguro,
el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que a partir del próximo ciclo escolar, los hijos de los policías contarán con una beca del 100% para cursar estudios universitarios y se garantizará el acceso al Infonavit a los policías estatales, a fin de contar con una policía más sólida. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Y de manera más amplia, autoridades estatales precisan los alcances que tendrá esta iniciativa para el Estado. La secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, entregó una iniciativa de ley denominada Yucatán Seguro, con el que se pretende reforzar la vigilancia en la entidad. La iniciativa incluye la adquisición de cámaras de videovigilancia, semaforización, creación de la unidad de vigilancia C5I, drones, lanchas interceptoras y un avión. Vamos a crecer en los arcos lectores, que son los que ayudan a identificar las placas de los vehículos que salen del estado. Es como aumentarlos de 100 que actualmente tenemos, aumentar 119 más para tener en un total de 219 que estén en todo el estado, para que no haya ninguna salida en el que no se detecte algún vehículo. Vamos a tener también un centro de inteligencia que vamos a pasar del C4 al C5I, que tendrá mayor cobertura y mayor inteligencia. También en lo que es la semaforización, vamos lo que se llama, creo que se llaman los cerebros, que son los que controlan los semáforos. También vamos a tener un avión que va a permitir vigilar una zona. Bien interesante este avión, además del bajo costo de mantenimiento que tiene. Este avión vuela hasta casi 30,000 pies y de allá baja y puede planear hasta 8 horas, baja hasta aproximadamente 8,000 pies, 6,000 pies y luego vuelve a subir. Como saltos va dando para abarcar. ¿Esto para qué va a ayudar? También el gobernador lo acaba de explicar en el evento anterior. En el oriente del estado mucha gente de fuera está comprando ranchos y a veces no sabemos qué está pasando allá. También cuando algún pescador que haya que rescatar, va a ser de mucha utilidad, ¿no? También se comprarían 4 lanchas para los 360 y tantos kilómetros que hay en la costa para cuidar también. ¿Serían interceptoras las embarcaciones? Sí, son como los que tienen, igualitas a las que tiene la naval. También se instalarán en el sur de Mérida cámaras de vigilancia denominadas vecinales, para estar al tanto de la incidencia delictiva en las colonias del sur de la capital yucateca. Además, en el paquete de seguridad se incluyen botones de pánico que estarán distribuidos en zonas con mayor afluencia de gente que tendrá interacción con el C5I. El financiamiento de este paquete en materia de seguridad asciende a los 2.500 millones de pesos que se solicitarán a través de una institución bancaria en préstamo a 20 años. Con esta iniciativa se pretende reforzar la vigilancia en el estado con la compra de tecnología de primer nivel. Con imágenes de Luis Medina, en reportes de Irving Hill, Teleyucatán te informa. Y también los líderes de las cámaras empresariales avalan esta iniciativa de Yucatán Seguro que presentó este lunes el gobernador Mauricio Vila Dosal. Creo que la tranquilidad de los yucatecos no tiene ningún precio y pues bueno, esta inversión que se va a hacer pues realmente es un tema fundamental e importante para el estado de Yucatán, para seguir manteniendo pues bueno, todo el tema de la tranquilidad de vivienda y pues bueno, al final nosotros hemos visto dentro del sector empresarial que me corresponde, que es Canirac, diferentes tipos de inversiones de personas que vienen de otros estados precisamente por este. Definitivamente hay que tener blindado el estado. Es muy importante el siempre adelantarnos a prevenir y no luego tratar de evitar cuando ya haya un problema serio. Entonces yo creo que celebramos este anuncio, esperamos y estamos seguros que también así los diputados lo van a aprobar y lo van a ver y lo van a valorar como los ciudadanos que son también. Y este 1 de julio rindió protesta como comandante en jefe de la 10ª Región Militar, el general de división Víctor Hugo Aguirre Cerda. En la 10ª Región Militar, el gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la toma de posesión
y la protesta de bandera de su comandante, general de división Víctor Hugo Aguirre Serna, quien sustituye en el cargo al general Francisco Aguilar Hernández. El oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, general de división David Córdoba Campos, tomó la protesta al general Aguirre Serna. Permaneciendo en la primera posición del saludo, saludar, ya. Franco izquierdo, ya. Ciudadano, general de división, diplomado Estado Mayor, Víctor Hugo Aguirre Serna, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la 10ª Región Militar, así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Sí! ¡Protesto! Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. Se reconocerá como comandante de la 10ª Región Militar al ciudadano general de división, diplomado de Estado Mayor, Víctor Hugo Aguirre Serna, aquí presente, a quien se le guardará el respeto debido a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio, de palabra o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos. ¿Firmes? ¡Ya! El oficial mayor Córdoba Campos tomó la protesta de bandera al comandante Aguirre Serna. Ciudadano general de división, diplomado de Estado Mayor, Víctor Hugo Aguirre Serna, protesta honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional. ¡Sí! ¡Protesto! Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. El currículum del general de división Aguirre Serna tiene una larga trayectoria académica y operativa. En noviembre del año pasado fue ascendido a general de división, máximo grado en el Ejército Mexicano. Fue rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como director general de Educación Militar. También fue comandante de la 40ª Zona Militar, con sede en Baja California Sur. En 2011 estuvo asignado en Tamaulipas como comandante de la 2ª Brigada de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional y en 2016 estuvo encargado como jefe del Estado Mayor de la 10ª Región Militar, que comprende los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Tele Yucatán te informa. El gobernador Mauricio Vila Dosal acudió a la ceremonia de toma de protesta de la Guardia Nacional que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, corporación que entró en operación bajo el mando del primer comandante Luis Rodríguez Bucio. En el campo Marte de la Ciudad de México, Vila Dosal atestiguó junto a López Obrador y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo Montaño, el abanderamiento de la institución de seguridad que desde este día inicia su labor en una primera fase con el despliegue de 70,000 elementos en 150 regiones del país para alcanzar la meta gradual de 150,000 agentes y 266 zonas de la República. Vila Dosal mantiene una cercana coordinación con López Obrador a fin de garantizar y de mejorar los altos niveles de paz que prevalecen en nuestro estado. Con esta información nos vamos a la primera pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más en Tele Yucatán te informa. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx, descubre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación,
nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Ya estamos de regreso y continuamos con más esta noche aquí en Tele Yucatán Te Informa. Ya de inicio de manera oficial el operativo de verano 2019. De nueva cuenta se observa un ejercicio de carácter coordinado con todos los encargados de la seguridad en Yucatán en este periodo vacacional. Con el compromiso de ofrecer seguridad a los vacacionistas, el titular del Ejecutivo Estatal, Mauricio Vila Dosal, inició el operativo de verano 2019. Una estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el que también se suma la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Policía Federal, la Cruz Roja, Los Ángeles Verdes, Protección Civil y la Secretaría de Salud. A cada una de estas instituciones y organizaciones les agradecemos que contribuyan a fortalecer la vigilancia y seguridad de todas las carreteras, poblaciones y zonas de Yucatán, particularmente ahora que inicia la temporada vacacional de verano. Para garantizar la seguridad de los yucatecos, no ampliará el horario de venta de bebidas alcohólicas. Pidió a los vacacionistas tomar medidas de prevención antes de salir a disfrutar de sus días de asueto. Verificando que su auto se encuentre en buenas condiciones para viajar, estar equipados con botiquín de primeros auxilios, respetar los límites de velocidad y no conducir bajo las influencias del alcohol ni otras sustancias ilícitas. También pidió a los vacacionistas mantener los lugares de recreación limpios. El secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Seiden Ojeda, dijo que se reforzará la vigilancia en playas, zonas arqueológicas, plazas comerciales, entre otros sitios de gran afluencia. Y aquí quiero reconocer la dedicación y el compromiso social de policías, paramédicos, bomberos, rescatistas y de todo el personal en general, porque precisamente para reforzar la capacidad operativa en estas épocas no hay vacaciones ni permisos. Lo mismo ocurre con los operadores del 911, los despachadores y monitoristas de la Unidad de Monitoreo de Inteligencia Policial UMIPOL C4, que desde ese control de mando estarán cuidando a la gente a través del sistema de videovigilancia. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. La humanidad tiene que asumir acciones para poder combatir los problemas ambientales. Y precisamente esto es lo que está haciendo el gobierno del estado, fomentando estrategias para poder minimizar la crisis ecológica que pone en riesgo la vida misma y, por supuesto, también la estabilidad del planeta. Con la meta de sembrar 600,000 árboles en los 105 municipios, el gobernador Mauricio Vila Dosal inició el programa Arborizando Yucatán, que contribuirá a reducir los efectos del cambio climático, contar con más áreas verdes y mejorar el clima a beneficio de las actuales y futuras generaciones de yucatecos. En la presentación de la iniciativa, Nacanqué señaló que el programa se realizará con apoyo de los ayuntamientos para sembrar esa cantidad de árboles en áreas estratégicas de sus municipios, con lo cual también ayudarán a regular la temperatura de las comunidades y reducir el calor. Estos 600,000 árboles, una vez que los sembremos y crezcan, implica, hagan de cuenta, que quitemos 12,000 coches del estado de Yucatán. ¿Por qué? Porque esa es la contaminación que generan los coches y con esos árboles lo estamos, ahora sí que como dice la Secretaría de Desarrollo Sustentable, estamos siendo resilientes. Yo les invito a que cuidemos el medio ambiente, que no tiremos basura. El gobernador entregó los primeros 500 árboles para su siembra en diversas áreas del municipio, para que los ciudadanos obtengan beneficios importantes tanto para su entorno como para su salud, por medio del programa de arborización que llegará a todos los yucatecos. Se explicó que la siembra de los 600,000 árboles equivale a 4,398 canchas de fútbol y otro de los beneficios que ofrecerán es la recuperación de la biodiversidad, porque con el aumento de la flora del estado también aumentará el número de animales en la región, así como una mayor captación de agua del manto freático. Entre las especies que se plantarán por medio de la iniciativa Arborizando Yucatán, con el apoyo de los municipios, se encuentran maculís, ramón, caoba, siricote, balché, campanita, anacahuita, huánot, salam, zapote, caimito, guaya y canisté. Con Arborizando Yucatán se realizarán campañas de reforestación, se reforzarán los programas de educación ambiental, los viveros locales, se aumentará la producción de especies y el mantenimiento de las áreas arborizadas para crear conciencia de la importancia de los árboles en el ecosistema yucateco. Tele Yucatán Te Informa.
Y en Yucatán existen aproximadamente 50 casas de la cultura. Muchos de estos espacios no están desarrollando actividades actualmente. Ahí las autoridades estatales están desarrollando un importante proyecto para acercar precisamente la cultura a todo Yucatán. Acercar las actividades culturales a niños y jóvenes de comunidades del Estado para alejarlos de hábitos nocivos, violencia y adicciones son algunos de los objetivos del programa Cultura para Todos, iniciativa que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal por medio de la reactivación de casas de la cultura y la realización de eventos artísticos. En Tecó, Vila Dosal indicó que reactivar las 50 casas de la cultura que hay en el Estado se debe a que muchas no funcionaban y se usaban para otro propósito. La meta para el próximo año es reactivar otros 25 edificios en igual número de municipios. Que las casas de la cultura que hoy se encuentran abandonadas o poco utilizadas, podamos hacer que se aprovechen y que desarrollen su máximo potencial, porque esto de lo que se trata es de que el Estado alcance su máximo potencial y solamente lo podemos hacer primero aprovechando lo que ya tenemos, y una vez que aprovechemos lo que ya tenemos, pues lo vamos a hacer incrementando la infraestructura que tenemos. Con el programa se aplicarán talleres artísticos en cada casa de la cultura beneficiaria, el acompañamiento de los talleristas y docentes por especialistas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, quienes también apoyarán con capacitación en administración y gestión cultural, así como la realización de conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Al abundar en la descentralización cultural en comunidades del Estado, Vila Dosal recordó que el año pasado, por primera vez, se presentaron espectáculos de música, danza y teatro del Otoño Cultural y Cervantino en Izamal, Valladolid y Ticul. Y este año será en Joctún, Jalachó, Quinchil, Oshkushkab, Calotmul, Junucma, Progreso, Tizimín, Soncawich, Humán y Espita. En Tequit, el gobernador continuó con la distribución de herramientas y equipos del programa Peso a Peso, a beneficio de 1,028 hombres y mujeres dedicados a las actividades del campo en 15 municipios de la región, para los cuales se aplicaron más de 5.2 millones de pesos. Teleyucatán te informa. Coros de diferentes municipios disputaron los primeros lugares del concurso estatal de interpretación de Himno Nacional Mexicano 2019. Por supuesto que aquí en Teleyucatán le tenemos a los ganadores. Los coros infantiles de las primarias Leopoldo Arana Cabrera de Muna, Otilia López de Tizimín y 20 de noviembre de Cisantún resultaron ganadores del primer, segundo y tercer lugar respectivamente del concurso estatal de interpretación del Himno Nacional Mexicano 2019, que se realizó en el Teatro José Peón Contreras. La secretaria de Educación del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, indicó que este tipo de certámenes es vital porque promueven el trabajo colaborativo, nacionalismo y respeto por insignias patrióticas. Tras las 2 horas que duró el evento, el jurado calificador felicitó a los 10 coros participantes, cuyos integrantes provinieron de Tizimín, Valladolid, Muna, Cisantún, Sellé, Progreso, Humán y Mérida. Loreto Villanueva subrayó el trabajo de docentes y alumnado, así como de padres y madres de familia, en aras de mantener el interés por el certamen, que se realiza hace 37 años de forma ininterrumpida. En esta ocasión, los coros interpretaron en vivo las estrofas del Himno Nacional Mexicano, acompañados por la Banda Sinfónica Juvenil Luis Luna Guarneros, bajo la dirección del músico Todor Livanov. Teleyucatán te informa. Nos damos una pausa, enseguida regresamos. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros, y de los niños y de las niñas, jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas, Diputados, comisiones, abogadas, técnicos, investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. De regreso aquí en Tele Yucatán, te informo y se conmemora el Día Nacional del Ingeniero. Estas personas que construyen muchos de los espacios en donde nos desarrollamos día con día aquí en el estado son parte importante del desarrollo de Yucatán. El gobierno del estado apuesta a proyectos de infraestructura, por eso este año se ejercerán más de 2.200 millones de pesos en este sector, afirmó el secretario de Obras Públicas, Virgilio Crespo Méndez. En el Día Nacional del Ingeniero, que conmemoró la Facultad de Ciencias Exactas de la UADY, señaló que se realizarán acciones de vivienda. Esta inversión que pretendemos hacer en este año 2019 abarca acciones en materia de agua potable y saneamiento, mejoramiento de unidades deportivas, temas de construcción de aulas, edificios de gobierno, protección al medio ambiente, edificios públicos, zonas turísticas, protección al medio ambiente, edificios públicos y vivienda. Este tema es un tema de vital importancia para las políticas públicas del Estado, ya que se invertirán más de 1.000 millones de pesos, casi el 50% de toda la inversión, combatiendo directamente la marginación y la pobreza patrimonial en la que hoy se encuentra el 6.5% de la población de Yucatán. Con las acciones de infraestructura y vivienda que realizará el gobierno del estado, se generarán 10.000 empleos directos y más de 30.000 indirectos que dinamizarán la economía del estado. El rector de la máxima casa de estudios, José de Jesús Williams, señaló que el reto de los ingenieros es consolidar sus programas de estudio y recertificar las ingenierías con las que cuenta la UADY. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán te informa. Y para ofrecer a la juventud yucateca la oportunidad de desenvolverse en el ámbito radiofónico, la Secretaría de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Juventud y el Instituto Mexicano de la Juventud realizaron el casting del programa Dilo Fuerte 2019. En la prueba, más de 35 personas de entre 18 a 29 años provenientes de diversos sitios del estado demostraron sus habilidades artísticas y dominio del escenario. Soltura, creatividad y fonética fueron algunos de los aspectos evaluados en intervenciones de máximo 2 minutos en las que se explayaron de un tema aleatorio frente al jurado y al público asistente. Es importante contar con un espacio para manifestar las capacidades y talentos. El gobernador Mauricio Vila Dosal pidió dar oportunidades al sector de la población, por eso se trabaja en el IMJUVE para que ustedes puedan salir adelante y el programa Dilo Fuerte 2019 es una prueba. Esto señaló Ingrid Santos Díaz, titular de la subsecretaría. Para establecer las bases, así como los mecanismos de cooperación que beneficien a la población maya, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas suscribieron un convenio de colaboración. El documento firmado por el director general del INDEMAYA, Eric Villanueva Mucul, y el encargado de la Delegación Federal, Domitilo Carballo Cámara. Se realizarán acciones para promover, respetar, proteger y garantizar el reconocimiento pleno y el ejercicio de los derechos de ese sector. Villanueva Mucul recalcó que ambas instituciones tienen una agenda coincidente, por lo que está de acuerdo en que esto será de mayor aprovechamiento de los recursos. Carballo Cámara explicó que con el acuerdo se tendrá una mesa permanente para analizar
además de los datos oficiales de las dependencias, los índices de marginación y las acciones que se aplican para combatir el rezago. El Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado puso en marcha el taller de autoayuda Juntas Avanzando, con lo que se incrementan las acciones de apoyo y se refuerza la estrategia en favor de la mujer en situación de violencia. Durante las sesiones abiertas de forma gratuita a usuarias y no usuarias del centro, las especialistas abordarán diferentes temáticas sobre la violencia familiar, como el ciclo de la violencia y el control en las relaciones de pareja, al tiempo de marcar la pauta para afianzar una red de apoyo entre las mismas asistentes. El taller se imparte en 2 sesiones los días miércoles y los grupos se armarán con un número determinado de mujeres, pues se busca que se predomine el ambiente de intimidad y también de confidencialidad. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial, ya volvemos con más. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Hay combinaciones muy exitosas, el café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Y como parte de los acuerdos de promoción conjunta y también en el marco del convenio de colaboración que se firmó en febrero pasado, representantes de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara estuvieron en Yucatán para realizar algunas presentaciones del destino ante agencias de viajes, medios de comunicación y también invitados especiales. Bajo el nombre de Guadalajara en Yucatán se realizó una campaña de promoción en la ciudad de Mérida bajo el concepto Trade Show. Asistieron ahí representantes de 50 agencias de la entidad, quienes tuvieron la oportunidad de conocer más a detalle toda la oferta turística del destino. La secretaria de Fomento Turístico, Michelle Friedman, recordó que en febrero pasado el Estado tuvo una importante participación en el Festival Roxy, en el cual dio a conocer la cultura y también los atractivos de Yucatán. Le platico que Ticul proyecta participar en el Tianguis Turístico 2020 con una oferta que incluye un recorrido en la Hacienda San Juan Bautista Tabí. Este es el único lugar en el estado donde se puede realizar un avistamiento de gran variedad de aves. Consideramos que Ticul puede ser un lugar con potencial enorme para hacerlo, ¿no? Vamos a ver si se puede concretar. Nos han pedido que tengamos ya definido cuál va a ser nuestra propuesta turística. Vamos a trabajar en eso para que podamos ser contemplados. Estamos por allí trabajando en una ruta de alfarería, en una ruta zapatera, en donde la gente que vaya y nos visite pueda ver cómo se elabora el barro, elaborar su propia artesanía, ver cómo se fabrica el calzado, también ver cómo se hace este proceso y también llevarlos a nuestros senderos que hoy estamos trabajando, rescatando la Hacienda de San Juan Bautista Tabí, que es un lugar perfecto para el avistamiento de aves, único en todo el estado de Yucatán.
¿Y cuáles son las expectativas que tienen los empresarios del sector hotelero para las próximas vacaciones? Esperan importante número de visitantes, no solo nacionales, sino también extranjeros. El sector hotelero espera la ocupación por arriba del 70% en las vacaciones de verano, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Héctor Navarrete Medina. El año pasado tuvimos ya alrededor del 70% de ocupación, que es de lo que se habla en temporada alta de julio, sobre todo el mes de julio, y bueno, yo creo que este es un buen número de ocupación, ¿no? De forma general, la ocupación creció 3% y se espera el repunte en los próximos días porque el turismo que viaja en este periodo vacacional no siempre reserva con anticipación, lo cual también beneficia al sector porque tiene mayor ingreso en tarifas. Viene mucha gente sin reservación y viene mucha gente que tiene 3 o 4 días, reserva 3 o 4 días de antelación, entonces se han estado moviendo un poco lentas las reservaciones, pero yo confío en que esto va a salir bien en julio y agosto. Que esto nos ayude también mucho, los famosos walk-in, que es gente que llega y paga la tarifa rack, que es la parte más alta que tenemos nosotros en los hoteles, la tarifa rack, y la pagan porque llegan sin reservación, ¿no? Aunque es una temporada donde en su mayoría llega el turismo nacional, también se espera turismo extranjero, cuya llegada se incrementó en los últimos meses, pues en el primer trimestre se recibieron 563,000 turistas, de los cuales el 3.6% fueron extranjeros. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y si usted visita el puerto de Progreso, una parada obligatoria son los helados de Juanito. Progreso, un destino para visitar estas vacaciones, para disfrutar sus playas, el sol, la arena. Pero hay también otra alternativa, más allá de lo que puede ofrecer un destino de playa y una parada obligada para los visitantes. Estos son los tradicionales helados de Juanito, que se ubican en pleno centro del puerto. Juan Tullín, ciudadano distinguido del puerto de Progreso, representa una dulce tradición de ese municipio. Un gran número de personas disfruta las delicias que prepara a diario, como guanábana, coco, zaramullo y demás sabores. Pero principalmente, el campeón de todos, el helado de yogurt, que se sirve con granola y fresa. Este helado tiene su historia, pues nació a través de un encargo, algo que requirió tiempo, esfuerzo y, por qué no decirlo, su complejidad. Una vez una clienta que tenía su tienda de nutrición le hizo un peculiar encargo y la historia comenzó a forjarse. Entre todos sus clientes quería poner algo diferente, entonces me contactó a mí para que yo le hiciera el helado de yogur. Al principio vino, me contactó y todo, pero pues la verdad me agarró así en curva y pues la verdad nunca había yo hecho ese helado de yogur. Y poco a poco fuimos ahora sí practicando, viendo de una u otra forma, a ver, hasta que creo que le dimos al clavo. El helado de yogur natural en sí es muy ácido, es ácido. Entonces, cuando comenzamos a hacerlo de esa manera, no a toda la gente le parecía porque hacía muecas, porque por lo mismo que es ácido, pues la gente como que no. Entonces había que buscarle, graduarle lo dulce. Entonces hasta que ya poquito a poquito, hasta que ya, ahora sí. Siempre he estado agradecido con todos mis clientes, que gracias a ellos me he mantenido en este noble trabajo y espero seguir unos años más. Pero los que disfrutamos tus helados son los que debemos decir gracias y que siga el éxito. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Momento de una pausa. Al regresar la información en lengua maya con Hermilo López Bala. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Ya está en el estudio Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Milo, Yutzilaka. Yutzilaka Bleni, pues encantado de empezar la semana contigo. La semana y el mes de julio también. Además, nuevo mes, ya estamos en el segundo semestre del año. Así es, y con toda la información. Por supuesto, como debe ser. Veito ni pole que le cambique su chico el Yucatán te informa yambalo cano y ujelta belay. Behla tu casbal lunesa yashuk in el sanguinal julio. Tiene que inbehla ojalá chil Yucatán Mauricio Vila dos Altos hasta holbi pen nos pexil meya ukaba Yucatán seguro ya no toholtik mana 2,000 millones de pesos. Blackle meya balo con bet bilacha lukal u tak muktal ukalanil hetseknakil waite tu lumil Yucatán ya no mana helas no kulilo chaduchul kalanil shak alil to kano tak kabal yete beshan ya no utsabola tumben semáforo que alati semáforos inteligentes tume ya no nupkume ya yete lulak ya antu pachi kutatu bak pachi lobo ulak no kulilo 50 el balo ukabadik botones de pánico weitu no que lukahil hoy pero no kulit andi helas kuchi lotus kwa kuchu kawike shuchu petalamenti wa mare kaminas anga de no kulilo kapata utushti kumpe kobe utushti kumpe chikulil beilo kapata kuta ilibasco yuchul ichulak basilo ukalanta tu hetseknakil weitil no lumila pero me yahil kubeta tulakal kinop yalik le halachilo ulak basil chan le halacho Mauricio Vila takpa ya lucasa lupen unos pexilil kalanil tile operativo verano 2019 tomentukas vale ugel el jugua helskba ya bachmako ba kapatak tu shane u kalanda el mak muy chulo biltimako matung u beitel humana ba u biltel ukaltal mako manal tilu sutuki hetsani lo bayuyalik le halacho yetel beshan tulaka mako hoko bingwa tushe ukate dikau kalantu ba kawila bash nuka ni kubet pahaltelo. Luis Felipe Saiden Ojeda, Ujol Popilo Molay, el secretario de Seguridad Pública, que alguien que no muktal kalanilo tijalka nabilo kajo uchben kahilo yetulat tushachkucho bal ubin mako. Besolaba malo nuka nil beyilo biswa ma umuch kabilu kai mehempala tiuna hilo shok primaria Leopoldo Arana Cabrera tutadukahil munay Otilia López tisimi yetel 20 de noviembre tukahil tizantun lecho nahaltun uyash kuchi lukapel tu yosh pel kuchilil Uketlami Lucayel, unos Cayelumil México, Tujabe 2019, te uch tu cuchil batzan, Teatro Peón Contreras, Capel, Hora Chanchas, Lequetlamil Cayo, Yanulactum, La Jumpele Lumuch, Cay Paralo, Tacpa Hobby, Tutal Tucahiltisimin, Saki, Muna, Tizantun Seye, Progreso, Uman, Yete, Wey, Ucajil, Hoy, Soc 37 Jabo, Caja Cubeta, Lequetlamil Caytun Shahela. Usabas que se falta chamba y la itali caja lucahil tikul ya no cachanda lutak besal le caja y chile nos pexil lucabatiangis turístico 2020 tanu cachantal u beitelu bingmako shimal tukahil mautukahil upel hacienda San Juan Bautista un pecuchil tunsus jejelas yap cachicho yante tukashil tubakpachil le cuchi lo beali gohlachi lo mektan kahil tikul Rafael Montalvo mata le tiku tukulket kahil tikul yan nos balo pasta luchanda telo Eso bintung kahol bil le kaho ubimak manshanap umangno kuilo betetel kat kapatu kahol tiksham bisubetal tulak le baso helo ba yeteshan katlutok baleshim balo kashik makte tukuchil hacienda San Juan Bautista tabi eche bashi tsikwatesh tile sutukil hele yambalo kano yuhelta takchulakin ulakin esamal woye Miguel Batu chikulil Tele Yucatán te informa Miguel Eleni Magaña nos vamos bueno tú te quedas por el momento por supuesto pero también nos vemos mañana amenazamos con volver. Bueno, nosotros seguimos con la información y Silvino Fernández López, reelegido como secretario general del STIRT.
Por unanimidad, Silvino Fernández López fue reelegido el sábado pasado como secretario general seccional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, STIRT de Yucatán, para el periodo 2019-2023. Ricardo Acedo Samaniego, secretario general del Comité Nacional del sindicato antes mencionado, presidió la Asamblea Extraordinaria de Elecciones y destacó la transparencia de los resultados y del proceso. Este tipo de asambleas demuestra la fortaleza sindical que no hay que perder pese a un panorama complicado, señaló el líder nacional del STIRT. Eso es importante, trascendental en los tiempos que estamos atravesando, es fundamental. Y hoy pues hemos tenido una asamblea de elecciones en donde la democracia se puso de manifiesto. La democracia no quiere decir que tiene que haber más de una planilla. Cuando un equipo trabaja como acaba de demostrar la dirigencia seccional de Mérida, pues no surge oposición. La asamblea eligió también a Natalia López como secretaria de Trabajo, Julián Alberto Arriaga Acetina, secretario de Organización, Juan Manuel Sánchez Gamboa, secretario de Educación, y Reina del Carmen Ayuso Flores, secretaria de Finanzas. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez. Teleyucatán te informa. Con esta información nos despedimos agradeciendo que nos haya acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Los esperamos, por supuesto, mañana en punto de las 8 de la noche con más de lo que sucede en nuestro estado. Lenny, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Nos vemos mañana y ustedes no le cambien porque sigue lo mejor de la información deportiva con nuestros expertos Mario Peniche y Antonio Orizama. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche porque las noticias no se detienen. Que descansen. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Teleyucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán te informa. El día de hoy vamos a estar hablando del fútbol, específicamente de la visita que realizó esta tarde el presidente de la Liga MX y de la Liga de Ascenso MX, Enrique Bonilla, al Estadio Olímpico Carlos Iturralde Rivero, la Casa de los Venados FC Yucatán. Reconoció las mejoras que se le han realizado en los últimos meses, pero fue categórico y dijo que hoy día no podría ser sede de la Liga MX. Le tendremos todos los detalles en información del béisbol. Los Leones vencen 10 carreras a 5 a los Generales de Durango ayer domingo y con ello se abonan la serie 2 juegos a 1. Le tendremos el resumen en información siempre del Rey de los Deportes. Noticia triste. Esta mañana y a la edad de los 94 años falleció el beisbolista cubano, el coach vitalicio de los Leones de Yucatán, Leonel el Coronel Aldama.
Durante 45 años estuvo ligada a la organización de los Reyes de la Selva, desde que llegó en la campaña 1971 a ser el manager. Hoy vamos a recordar esta faceta del también inmortal del Salón de la Fama del Deporte yucateco. Y en el atletismo se realizó ayer domingo la edición 2019 del Maratón de la Marina, en donde Iván Calderón, con un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 33 segundos, se lleva el primer sitio. Le estaremos dando todos los detalles de esto y mucho más. Estaremos hablando esta noche y, como siempre, el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. ¿Qué tal, Mario? Sí, muy buenas noches, arrancando ya la semana con mucha información de los deportes y bueno, lamentablemente, como tú mencionabas, el deceso del cubano Leonel Aldama Rosell, muchos años coach vitalicio del equipo de los Leones de Yucatán. Pues, mandamos nuestro más sentido pésame a su familia, de verdad que descansa en paz este reconocido pelotero y personaje con los melenudos. Vámonos con nuestros números telefónicos: 940-7600, el teléfono, redes sociales en Facebook y en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Arrancamos hablando del fútbol, y es que Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX y del Ascenso MX, estuvo pues esta tarde en Mérida recorriendo de la mano de Rodolfo Rosas, presidente de los Venados FC Yucatán, el Estadio Olímpico Carlos Iturralde. Allá, en una conferencia de prensa, reconoció las mejoras que se le han realizado a este inmueble de la Unidad Deportiva Cuculcán, pero fue categórico, fue claro y dijo que hoy, al día de hoy, este inmueble no podría ser sede para un equipo de la Liga MX. Los detalles. El presidente de las ligas MX y del Ascenso, Enrique Bonilla Barrutia, después de realizar la tarde de este lunes un recorrido por el Carlos Iturralde Rivero, señaló que el estadio no está a la altura de las aspiraciones de la directiva de los Venados FC Yucatán y que no es funcional para ser sede de un equipo de primera división, aunque reconoció las mejoras que se le han hecho en los últimos meses. Este estadio es un estadio que le han invertido, que le han mejorado, pues que los baños para la afición, los vestidores, etcétera, pero es la afición de Mérida, la afición de Yucatán y el propio proyecto del club merecen una infraestructura mejor que la que tienen el día de hoy, ¿no? El titular de las dos divisiones más importantes del fútbol mexicano reconoció el esfuerzo que durante 7 años ha realizado la directiva de los Ciervos, encabezada por Rodolfo Rosas, ya que señaló que, a diferencia de otras directivas yucatecas, esta no ha tirado la toalla. Podrán seguir compitiendo, podrán seguir haciendo un gran esfuerzo, pero repito, la afición no merece que vengan a una instalación como esta. Están haciendo un esfuerzo, han mejorado muchísimo. De la última vez que yo estuve, el alumbrado ya mejoró, los baños son totalmente diferentes. Ya creo que cualquiera de nuestra familia puede utilizar estos baños. El terreno de juego sigue estando impecable. Los vestidores son otros totalmente, pero creo que un proyecto importante y una afición importante, tanto como el que está haciendo la directiva como la afición de Mérida, merecen algo más que lo que tienen hoy en día. Al preguntarle si hoy, tal y como se encuentra el Estadio Carlos Iturralde, podría ser sede de la Liga MX, Enrique Bonilla fue categórico y respondió que en definitiva no es lo que se busca en el circuito. Pues hoy lo podríamos apoyar si fuera el caso, pero no es lo que se busca en la Liga MX. Ahí está la situación de el conjunto de los Ciervos, que, como bien dice Mario, si hoy tuviéramos equipo de la MX, de la Liga MX, no sirviera el estadio. Pero bueno, vamos a ver qué depara. Vamos ahora al béisbol. El rey de los deportes, Leones de Yucatán, le gana al conjunto de Durango, se llevan la serie y siguen compartiendo la cima de la zona sur con los Tigres de Quintana Roo. Los importados Jonathan Jones y Alex Deliri
comandaron la ofensiva de 18 imparables de los Leones de Yucatán, quienes anoche vencieron 10 carreras por 5 a los Generales de Durango para apuntarse la serie en el Estadio Francisco Villa. Jones y el italiano Liri se combinaron para producir 7 registros que guiaron al éxito a las Fieras, quienes continúan empatados en la cima de la zona sur junto con los Tigres de Quintana Roo. Ganó el abridor Oscar Félix y la derrota fue para el ex melenudo Jesús Barraza. En la sexta entrada y con la pizarra en contra 4 carreras por 3, los Leones se soltaron la melena al anotar 6 carreras que los encaminaron a la victoria, con imparables productores de Javier Scruggs, Luis Juárez, Alex Liddy y Jonathan Jones. Todavía en la octava, Yucatán anotó su 10ª carrera, que de nuevo produjo Alex Liddy. A partir de este martes, las Fieras reciben en el Parque Cuculcán a los Rieleros de Aguascalientes. Inició hoy el mes de julio, pero con una noticia triste. De luto el béisbol yucateco, y es que el beisbolista cubano Leonel El Coronel Aldama falleció esta mañana a la edad de los 94 años, 45 años ligado a la organización de los Leones de Yucatán como manager, primero a su llegada en la campaña de 1971 y después como coach. Fue considerado el coach vitalicio y trabajó con este equipo hasta hace 3 temporadas. Hoy aquí recordamos algunas de las facetas del coronel Leonel Aldama con los Leones de Yucatán. Descanse en paz. Esta mañana, ya a la edad de los 94 años, falleció el beisbolista cubano Leonel El Coronel Aldama, quien desde la temporada 1971 y durante 45 años estuvo ligado a los Leones de Yucatán, primero como manager y después como coach. El coronel tuvo toda una vida dedicada al béisbol y la mayoría de ella ligada a Yucatán. Fue manager de los Venados en la Liga del Sureste en 1964, 1965 y 1966 y de los Leones en 1971 y en 1987 de manera interina. Fue coach de tercera base, coach de banca y asesor de varios timoneles. Era el encargado de promover el ánimo y la armonía en el vestidor. Como jugador, el nacido en Arabos hizo historia en la Liga Peninsular. Su número 29 fue inmortalizado por los Leones de Yucatán en el 2007 y el año pasado fue entronizado al Salón de la Fama del Deporte Yucateco. Entre sus hazañas extradeportivas, le gustaba platicar cuando participó en la película El beisbolista fenómeno. Leonel Aldama está siendo velado este lunes en la funeraria Quevedo de esta ciudad. Descanse en paz, Leonel El Coronel Aldama Rosell. Imagínate, me siento feliz, encantado de que haya sido nombrado para estar en el Salón de la Fama. Es una causa que todos los deportistas desean eso. Siempre cuando salen al campo en hacer lo mejor. Y en el atletismo, pues bueno, hoy la Legión extranjera no fue hegemonía, ya que un mexicano se llevó la victoria en el maratón de la Marina. Él fue Iván Calderón y Palmenia Berrio, esta última colombiana. Fueron los ganadores de esta tradicional carrera que se realizó el día de ayer, así que ellos ganan el maratón de la Marina. Iván Ansaldo Calderón y la colombiana Palmenia Rangel Berrio fueron los ganadores de la 32ª edición del Maratón de la Marina, que se corrió este domingo y que registró la participación de 1.350 atletas en sus diferentes modalidades. Iván Ansaldo cronometró 2 horas 24 minutos y 33 segundos en su llegada a la meta. El segundo lugar fue para Isaac Quimayo. En la rama femenil, la colombiana Palmenia Berrizo hizo un tiempo de 3 horas, 1 minuto y 49 segundos. En segundo lugar se ubicó la keniana Janet Songoka y en tercero la también africana Penija Oboke. En la categoría libre varonil ganó César López. Vladimir Ramírez lo hizo en Submaster y Leonardo Salvador Cruz ganó en Master. En la categoría de veteranos, el ganador fue Gabriel Martínez y en Veteranos Plus triunfó Artemio Navarro.
En la libre femenil, la ganadora fue Eva Cabrera Martínez. En submáster lo hizo Lucía Villarreal y en máster ganó Sandra Padilla. La categoría de sillas sobre ruedas fue dominada por Rogelio Martínez Segura. El relevo mixto libre ganó el equipo integrado por Yoshio Sausaniño, Ángel Fernández Vega, Héctor Reyes Vargas, Ladi Gómez Estrada y José Carballo Hernández. Mientras que el medio maratón fue ganado por Alfredo Casiano Simón y en femenil lo hizo Claudia Baaz Moreno. El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida fue el escenario de la salida de esta competencia en punto de las 5 de la mañana y la meta fue el malecón del Puerto de Progreso. Pues ahí estuvieron los mejores instantes, los mejores momentos de este Maratón de la Marina 2019, más de 1,300 participantes. Y con esta información estamos llegando a la parte final de esta emisión. Les recuerdo, de lunes a viernes usted tiene una cita a las 3:45 de la tarde y también a las 8:45 de la noche en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca, aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. ¿Algo más, señor Lizama? ¿Nos vamos? ¿Nos vemos mañana? Vamos, hay que ir a cenar, vámonos, a nombre de todo el equipo, gracias. Excelente noche.